Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a implementar una funcionalidad de serverless usando Azure. Muchos me lo pidieron cuando lancé el video del concepto de una aplicación serverless, el cual se los dejo aquí para que lo revisen. Ahí platicamos un poco el tema de la teoría, es decir, cómo funciona, más no vimos un ejercicio real de cómo lo ponemos a prueba. Como les decía en ese video, pues el tema de serverless o funciones function as a service, funciones como servicio, radica en que utilizamos servicios en la nube como Azure, AWS, Google Cloud Platform y más, en donde pues ya nos dan digamos toda la infraestructura necesaria para que nosotros no tengamos que configurar un ambiente como tal. Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy con Azure. Aquí Azure tiene lo que le llamamos una funciones como tal, son funciones. Entonces vamos a ir aquí a ver cómo funcionan. Voy a darle function app y vamos a realizar un pequeño ejercicio. Entonces yo le voy a poner aquí ejemplo FAS. Ok, vamos a ver si se encuentra. Mientras aquí me pide una suscripción, un resource group, que le voy a decir que cree uno. Sobre qué sistema operativo va a correr esta función, le voy a poner sobre un Windows. Un hosting plan, le voy a poner un consumption plan, porque recuerden que, mira, aquí dice la descripción. En la modalidad de consumption plan te permite ejecutar la función y tú pagas por el tiempo que dure esa función corriendo. Entonces recuerden que la modalidad aquí es que no te va a cobrar por infraestructura ni por core, CPU, etcétera, sino por cuánto tiempo está tu función ejecutándose. Entonces aquí le vamos a dejar consumption plan, location, vamos a dejarle central US. Aquí vamos a elegir bajo qué lenguaje queremos construir nuestra función. Puede ser .NET, es decir, C#, Visual Basic, etcétera, JavaScript o Java. Yo voy a escoger JavaScript porque es el que más me acomoda. Voy a crear un nuevo storage si es que nuestra función necesita almacenar. Ejemplo FAS, ok, listo. Vamos a darle create. Una vez que haya terminado de aprovisionarse mi recurso, voy a ir aquí, voy a darle go to resource. Entonces me abre la interfaz de mi función ejemplo FAS. Aquí yo puedo configurar varias cosas. Lo que voy a configurar en este ejercicio es una función. Si aquí despliego no tenemos ninguna función, vamos a darle más. Aquí me está preguntando si quiero cómo quiero crear mi ambiente de desarrollo. Lo puedo crear a través de VS Code, lo puedo crear a través de cualquier otro editor, más herramientas adicionales para poder integrar Azure Functions, o lo puedo editar a través del portal. En esta ocasión voy a editarlo a través del portal para no agregar más variables, como por ejemplo VS Code. Voy a darle continue y aquí me pide qué tipo de función es la que voy a ejecutar. Tengo las del webhook más API, es decir, recibe una solicitud HTTP, la procesa y te envía un resultado. Un timer, es decir, esta función se va a ejecutar cada cierto tiempo o en un horario específico, o hay más templates. Vamos a escoger la más sencilla, que es webhook más API. Voy a darle crear. Entonces ya me está desplegando aquí un pequeño editor de texto en donde puedo ver que ya mi función está implementada. Aquí yo puedo ver varias cosas. Uno, los logs, la consola, si quisiera ejecutar algo específico. Y aquí obviamente tengo mi código. Aquí lo que yo puedo ver en el código, vamos a acercar un poco esto, es que está sobre Node.js. Y yo lo sé porque empieza a funcionar a través de un módulo, como le exporta una función, empieza a escribir un poco en la consola. Este es un log. Y aquí empieza a hacer algunos parámetros simplemente para comprobar que la conectividad está correcta, ¿no? Entonces cargo la página correctamente. Aquí empieza a construir el cuerpo del mensaje de respuesta. En este caso es body. Hello, la variable body pone hello más
request.query.name y request.body.name. ok, entonces, ¿de dónde sale esta información? Va a salir del contexto de la URL. Dice, si esto no funciona, es decir, si la página no carga bien, entonces esto significa que hay un error de mensaje 400, es decir, que no existe. Y lo que va a lanzar es que te va a pedir que completes la URL correctamente para poder hacer la solicitud exitosa. Entonces aquí me va a decir que tengo una URL, voy a darle get URL, voy a copiarla, voy a cerrar esto y voy a darle run. ok, entonces voy a abrir una nueva página, voy a pegar esto y dice please pass a name on the query string or in the request body. Entonces lo que me está solicitando es que esta función necesita una variable de nombre para poder funcionar. Lo que voy a hacer es ingresar esa información. Voy a ponerle aquí un ampersand, voy a ponerle name es igual a Marcos, voy a actualizar y me dice hello Marcos. Entonces ya está funcionando mi función. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en la parte de abajo que en los logs se está ejecutando toda la transaccionalidad de la función, si hubo algún error o la función se ejecutó exitosamente. Y aquí también tengo la consola. ok, recuerden, esta parte entonces ya la tenemos lista. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a personalizar nuestra función para que, digamos, haga un poco más de lo que está aquí definido y también veamos cuáles son las partes que lo componen. Para empezar yo voy a borrar todo esto. Solo voy a dejar este que dice module.export es igual a async function. Entonces vamos a empezar por el hecho de que podemos escribir, digamos, los logs a través del objeto context. Entonces yo pongo context.log, le voy a poner iniciando función. Entonces voy a darle save and run. Ahorita no está tomando ningún dato. Y de hecho si actualizo mi sitio, o bueno, más bien mi función, no voy a mostrar nada. Solo en la parte de abajo de los logs me va a mostrar mi primer log, iniciando función. Ok, ahora, ¿cuál es la forma para poder mostrar información de regreso? Y pensemos que esto es una API y a lo mejor lo que vamos a hacer es que tú le pones la ciudad que vas a visitar y te va a recomendar cómo está el clima y qué ropa ponerte. Entonces vamos a, por ejemplo, escribir esto. Context.res. ok, y dentro vamos a colocar, por ejemplo, body, y aquí vamos a colocar el resultado. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a poner hace mucho frío. ok, vamos a darle save and run. Actualizamos y me dice hace mucho frío. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos que esto lo transformemos a un JSON? Podemos ponerle JSON.stringify. ok, entonces vamos a darle save and run y ya me lo muestra como un string. Entonces a lo mejor aquí le podría poner result o como un objeto así, y aquí le pongo result y el string. Entonces vamos a darle save and run y ya me sale result hace mucho frío. Entonces este es el inicio de cómo podemos empezar a mapear nuestra información. Vamos a ponerlo así. Entonces con esto ya tenemos al menos el output que vamos a mostrar. Vamos a continuar. Ahora necesitamos cachear la información que nos mande en una solicitud HTTP. Por lo tanto, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a requerir de el objeto rec que viene aquí en los parámetros .query. Y vamos a especificar
una variable, por ejemplo ciudad. Entonces vamos a utilizar esta estructura para mapear información. Entonces yo puedo ponerle if, voy a hacer esto acá. Entonces si rec.query.ciudad, o sea, si esto existe, entonces aquí voy a empezar a procesar la información. Por ejemplo, poner esto. Y si no, entonces yo voy a mapear igual un contexto, pero con un error. Y le voy a colocar no hay ciudad especificada. Vamos a darle save and run. Y vamos a actualizar. Entonces aquí me sale error, no hay una ciudad especificada. Si yo le coloco aquí un ampersand, ciudad es igual a México, me dice result, hace mucho frío. Entonces ya tengo un principio de, digamos, una API que me está devolviendo información con respecto a la información, con respecto a parámetros que yo le envío. Entonces nada más para terminar, por ejemplo, yo podría estar diciendo lo siguiente. Vamos a mapear algunas ciudades. Entonces yo voy a ponerle switch y voy a poner un case. Entonces voy a mapear nuestra variable de rec.query.ciudad to lowercase para que sea minúscula y no le entre en tanto mayúsculas y no podamos validarlos. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, Ciudad de México. Entonces vamos a ir mapeando la información dependiendo de qué ciudad se escoja. Aquí yo voy a crear, por ejemplo, voy a crear una variable let resultado y así lo voy a dejar. Ok, entonces voy a ir mapeando en mi variable resultado. Por ejemplo, resultado es igual a lo mejor el clima es templado. Entonces al final voy en mi context.res, voy a incluir esa información, resultado. Vamos a darle save and run, vamos a actualizar y me dice el clima es templado. Si le pongo Austin, a ver, me equivoqué. Si le cambio aquí a Austin, me dice el clima es demasiado caliente. Y si le pongo Nueva York, me dice el clima es muy frío. Entonces ya tengo esta parte. Ahora, ¿cómo pueden, por ejemplo, empezar a crear todo mi resultado en JSON? Lo que tendría que hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, cuando escojamos México, le voy a poner clima. Voy a abrir un objeto. Voy a ponerle clima, 2 puntos. El clima es templado, coma. Voy a ponerle otros. Voy a ponerle ropa. Voy a poner se recomienda usar ropa ligera. Listo, voy a guardarlo y vamos a probarlo. Voy a cambiarle aquí de Nueva York a México. Entonces ya me sale result. El clima es templado y ropa se recomienda usar ropa ligera. Entonces de esta forma yo puedo cambiar todos mis resultados. Listo, entonces por último tenemos esto y tenemos que mapear el resultado en caso de que no haya nada. Entonces con eso es un default. Entonces vamos a poner esto acá. Y aquí solamente mapeamos un error. Vamos a tener que mapear un error aquí. Break. Error. Y vamos a ponerle no existe.
información para esa ciudad. Listo, entonces con esto terminamos nuestra función. Vamos a salvarla y ejecutarla. Entonces me sale result. Si yo pongo por ejemplo Seattle, me sale un objeto vacío. Vamos a ver. Aquí está mal. Aquí, listo. Entonces me dice result error, no existe información para esa ciudad. Si le pongo Nueva York, me dice el clima está muy frío, ropa, se recomienda usar ropa gruesa y térmica. Entonces así es como funciona una función o un ambiente serverless, en donde nosotros solamente estamos trabajando con una sola función, que es esta. En este caso elegimos una función HTTP, el cual va a estar esperando recibir unos parámetros y va a devolver un resultado de acuerdo a la información que se le envíe. Es bastante fácil, no tuvimos que configurar ninguna parte de infraestructura, ningún ambiente de desarrollo. Simplemente estamos escogiendo el lenguaje con el que vamos a trabajar y a empezar a utilizarlo. Entonces espero les haya gustado este pequeño tutorial para que vean cómo funciona una aplicación serverless o un aplicativo como Function as a Service. Cualquier duda, recuerden, me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Suscríbanse al canal si les gustó este video. Los invito a activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más tutoriales. Y bueno, si no hay nada más, nos vemos la próxima.